casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supes que me amabas, no entendí. Sí, Señor, sabemos que nos amas cada día, igual que nosotros a ti. Bueno, ¿cómo podemos pasar al otro lado? ¿O cómo podemos cruzar la zona de riesgo que nos cuesta tanto a nosotros como hijos de Dios? En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O donde lo puedes ver esto también en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, y el capítulo de Lucas, del capítulo 8 al 22 al 25. ¿Cómo podemos cruzar la zona de riesgo? Cada vez que tú vas a entrar a una nueva etapa, o cuando somos introducidos a algo nuevo, casi siempre empezarás no sabiendo y entendiéndolo todo. Todo comienzo oscuro al principio. A esta transición en el reino yo le llamo cuando no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, porque en ocasiones tenemos dudas de lo que Dios va a hacer conmigo y de lo que me va a pasar el próximo año. O sea, las dudas son normales en la vida cristiana y todos las hemos experimentado alguna vez. Duda es una pregunta sin respuesta y está permitida en la Biblia. Ahora, su incredulidad, no, porque incredulidad es rehusarse a creer aún teniendo la respuesta, y es condenada. Hay dos preguntas fundamentales que solemos hacernos. ¿Existe Dios en mi situación o en medio de lo que estoy viviendo? ¿Y cuál es el carácter de Dios? ¿Es la más frecuente entre los cristianos? Decimos, la Biblia dice, todo lo que pida el Padre me lo dará. Y porque Dios no sanó a mi hijo que se murió, y porque en este año me pasó lo que sucedió, o decimos, recibí una palabra profética de prosperidad y de bendición, pero luego me echaron del trabajo. No entiendo. Parece que alguien está jugando a la escondida, porque casi siempre que Dios te entrega una promesa, luego viene todo lo contrario de lo que esperábamos y no entendemos cómo obra Dios. Casi siempre paralelamente se levantan contradicciones y obstáculos que aparentemente dejan ver a Dios como mentiroso o al profeta que te habló. Entienda algo, amigo, hermano, hermana. Duda no es lo mismo que incredulidad. O sea, es lícito tener dudas aunque uno sea cristiano. Diga conmigo, lo que no entiendo está formando en mí mentalidad de reino, dominio y señorío. El hecho de que tú y yo tengamos dudas no necesariamente quiere decir que las cosas están fuera de control. O sea, el hecho de que no sepamos lo que está en la mente de Dios no quiere decir que no estamos en la mente de Dios. Lo que importa es cómo enfrento el problema que atravieso, porque la revelación de las cosas son progresivas y en ocasiones debo entender que ni aún lo bueno de ayer me sirve para hoy. Debes saber que no se puede entender lo nuevo de Dios con una vieja mentalidad. Hay que renovar la manera de procesar las cosas. Pensar, por ejemplo, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero no lo pudo meter en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque lo bueno del pasado no le sirvió para el momento del presente. A veces lo bueno del ayer puede ser tu enemigo hoy. Tienes que saber cruzar y pasar al otro lado, como cambiando la mentalidad de tu dependencia y de servilismo por la bendición. El problema de nosotros es que queremos entender las cosas sin pasar la zona de riesgo. ¿Qué es el momento oscuro? Y entienda algo. Dios primero hace la obra y luego me lo explica. Dios primero te mete en la tormenta, en los problemas, y luego explica qué era la tormenta o el problema y por qué la atravesaste. De hecho, Jesús hablaba en parábolas para que no entendieran, porque de todo lo que oían los fariseos lo hacían una ley. Y en eso hay un peligro, porque tener una fórmula
sin pasar por la experiencia, te hace un legalista. La gente cree que saber la información te da la licencia y el derecho para ejercer e imputar pecados a otros. Por eso es que hay personas que critican a otros porque ellos no saben el dolor y lo que sufre en situaciones adversas y juzgan por la información recibida y no por la experiencia vivida. En el Salmo 84, cuando pasemos por el valle de lágrimas, lo cambiaremos en una fuente de bendición para que otros beban. Diga conmigo: cuando no entiendo lo que sucede y no lo juzgo, fe de fidelidad está creciendo en mí. Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo fui enseñado. Para estar bendecido y para pasar momentos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe de fidelidad. Diga: tiempo de oscuridad. Cuando Dios tiene planes con alguien o con una generación, casi siempre Él nunca da detalles al principio de las cosas, porque Él quiere que tú seas un emprendedor de camino, pero en dependencia de Él y no de tus propias habilidades. La mayoría de las veces Dios te revela las cosas en la travesía y en el proceso de los acontecimientos, eventos y experiencias de la jornada. De hecho, Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 13 versículo 7: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero luego lo entenderás. Ahora, luego, le dice. Porque hay una hora, pero habrá un luego. Quizás ahora todo está oscuro, pero mañana amanecerá la misericordia de Dios. No te desesperes, no te preocupes, ni tengas temor. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Es tiempo de oscuridad ahora, pero habrá un luego y un después, donde todo se va a aclarar y luz resplandecerá sobre ti. Tiempo de oscuridad en la Biblia se refiere simbólicamente a desconocer cosas, detalles, pasos a seguir de manera sistemática, ignorancia, falta de entendimiento, pero también habla de un lugar secreto, de un tiempo de privacidad, habla de ser aguardado por Dios para un tiempo hasta un señalamiento y tiempo oportuno de manifestación. Diga: tiempo de manifestación. Ahora la oscuridad es algo temporal. ¿Cuántos han tenido momentos oscuros en su vida? O sea, tu tiempo de oscuridad te lleva y te está introduciendo a un tiempo de preparación, de entrenamiento, de formación de carácter, de reflexión personal. Y la primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos, porque lidiar con gente complicada es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. Tiempo de oscuridad es un tiempo de verte en el espejo y mirarte cara a cara con tu Creador. Y en este tiempo secreto entre tú y Dios, Él te va a mostrar quién realmente eres, para convertirte en quien puedes convertirte y llegar a ser en Él. Porque el peligro es que las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen con frecuencia, dañan sus relaciones con los demás. Estos son individuos que no pueden manejar momentos de reflexión, tiempo de oscuridad, tiempo de quietud, de silencio y de autoevaluación. O sea, esto a veces interrumpe tu agenda privada y vas a tener que manejar las malas costumbres y tus rutinas acostumbradas, porque Dios te cambió el itinerario, el tiempo, y te puso en destiempo. Y a veces pensamos que nuestra asignación profética está en un juego, pero no, es que es una temporada para hacernos las preguntas difíciles y encontrar la verdadera respuesta del asunto. A veces no sabemos contestar las preguntas, por ejemplo: ¿quién soy? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Soy sincero conmigo mismo? Etcétera. ¿Entiendo bien para qué nací y por qué estoy donde estoy? Son preguntas difíciles de encontrar respuestas, porque ellas nos definen, si no seremos definidos por las circunstancias y los cambios externos. Jesús dijo aquel día cuando llegó la noche: el tiempo de oscuridad yo le llamo una zona de riesgo. En todo lo que tú conoces, no entiendes y que nunca has palpado y experimentado, siempre vas a enfrentar riesgos y desafíos. Te pregunto: ¿qué cosas te gustarían hacer este próximo año 2015 que nunca en el 2014 te animaste a hacer y lograr? ¿Por qué debes de entender para tú y yo poder realizar nuestros sueños
Y al alcanzar el éxito, Dios nos invita a cruzar y salir de la zona de comodidad a atravesar la zona de riesgo. Tú ves aquí, en este pasaje, que los discípulos salieron de una experiencia milagrosa, de comodidad, pero no entendieron el mensaje de Dios. Los introdujo a una zona de riesgo para que ellos se activaran su fe, pero prefirieron quedarse en el bote asegurando su comodidad y sus propios beneficios. La zona de comodidad es lo conocido, lo que sé hacer, lo que tengo, lo que manejo, o sea, es mi hábitat donde sé cómo moverme, qué hacer y qué no, donde tengo el control de todo. Tú notarás en la historia de ilustres que los que llegaron al éxito es porque se animaron a salir de lo que sabían para alcanzar lo que tenían. No hay manera de alcanzar tus sueños sin pasar por la zona de riesgo. Por eso es para que muchos en oscuro, como cuando llega la noche. Hay personas que les da pánico salir del ambiente del confort. Por eso hacen siempre las mismas cosas. Se visten igual y tienen los mismos hábitos, las mismas conversaciones, las mismas ideas y los mismos conceptos. Riesgo es hacer las cosas sin saber el resultado final. El año 2014, como todos los años, vendrán momentos de riesgo, igual que el 2015. Pero si Dios hizo el milagro anterior, te aseguro que Él te cruzará al otro lado del río. La clave está, no olvides tu milagro anterior. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca cambia y Él no hay sombra de variación. Él no es hijo de hombre para que mienta. Pero la verdad es que no nos gusta correr riesgos porque no tenemos la certeza para soltar lo que tenemos por lo que viene de camino y finalmente obtener lo que siempre anhelamos. Ahora, tú notarás en este pasaje que todo es lindo cuando Jesús multiplica los panes y los peces, pero difícil cuando sube a la barca y dice, pasaremos al otro lado y atravesaremos la tormenta. Quiero darte algunos principios para cruzar al otro lado. Varias cosas para pasar al otro lado. Hay 5 principios de cómo atravesar la zona de riesgo, la zona de oscuridad y cruzar hacia el otro lado. Número 1. Debes hacer de tu error tu mejor amigo. Si al equivocarte lloras, el error es tu enemigo, pero si te deja una enseñanza y la usas como trampolín hacia el éxito, él se convierte en tu mejor aliado y en tu mejor amigo. Escúchame bien, en la zona de riesgo, el error es una oportunidad de aprendizaje. Mucha gente se frena y no avanza por miedo a los fracasos. No te apresures a declararte un fracasado en el año 2015, porque lo que no lograste y lo que no pudiste hacer o tener. Si algo salió mal, fracasado es aquel que no sabe para qué vive, ni para qué está en la tierra. No permitas que un error se haga estigma. Jesús estaba con 10.000 que tenían hambre y el apóstol Felipe le dijo que los despidiera porque no tenían para darles de comer. Temían por el hambre de los demás. Jesús les dijo que fueran al barco y vino la tormenta. Entonces tuvieron miedo. Cuando Jesús detuvo la tormenta, tuvieron miedo. Hicieron el error de su estigma y siempre tenían miedo por algo. Tu error fue circunstancial, no permanente. Número 2. Si voy a tomar riesgos, voy a correr riesgos inteligentes. Escucha esto bien. En todo riesgo que tu propósito de vida está envuelto, es un riesgo inteligente. Si en el riesgo que tomas, tu propósito no entra, perderás tu tiempo, malgastarás potencial y terminarás incluso por no cumplir tu asignación profética. Hay gente arriesgada que asume cualquier peligro, pero no le sirve para alcanzar su sueño. El riesgo debe ser de Dios para alcanzar el propósito. La gente tratará de llevarte a su lugar de comodidad, hacia lo que conocen y dominan, pero Dios te empujará a la incomodidad para que llegues a tu destino. La gente tratará de estigmarte, te dirá, tú eres un liberal, muy conservador, eres muy evangélico o muy carismático. Las personas tratan de ponerte un rótulo y encasillarte, pero Dios te meterá en un incómodo divino, te introducirá en medio de la tormenta para que corras riesgos inteligentes, no solamente para vencerlos, sino para alcanzar la meta que ya Él trazó para ti. Debes entender algo, que hay personas, situaciones, desafíos, tormentas para enfrentar
y atravesar que te llevarán al otro lado, donde está lo prometido. Entienda este principio: el lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. A veces decimos: Dios, sácame de aquí. Deja que Dios guíe tu barco en medio de la tormenta. A veces es irónico decir: pero el lugar de tu bendición y tu prosperidad será en medio de tempestad, porque allí Dios se te va a aparecer y tú saldrás del bote y aprenderás a caminar por nuevos caminos y hacia nuevos horizontes. No importa que te digan fracasado o se burlen de tus errores, vas de camino al sueño de Dios, no tuyo, y pasarás tierra firme, recibiendo los mejores milagros de Dios para ti. Por eso, entre una zona de oscuridad y una zona de revelación, 3. No explique las cosas de Dios en momentos de transición. No es tiempo de explicar o entender, sino de accionar y movernos en fe hacia un norte. Cuando tú estés pasando por un momento oscuro, no busques la explicación de Dios, busca mejor obedecerlo. En la zona de riesgo, no aclares lo que Dios hace en tu vida. Algo que me ministra de la historia del nacimiento de Jesús es que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: muy favorecida, el Señor está contigo, darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Emmanuel. Estaba embarazada del Espíritu Santo y ella dijo: ¿cómo se lo explico a José? Él quiso dejarla secretamente y el ángel de noches lo convenció. ¿Sabes qué? Nunca pierdas tiempo convenciendo a los José de lo que Dios ha puesto dentro de tu vientre espiritual. No lo entenderán. Solo cuando el Espíritu les traiga revelación podrán comprender, y sabes que tal como María parirás el sueño de Dios. Darás a luz lo que Dios te fue concebido. Mira, escúchame. Y tus amigos necesitan explicaciones, y tu familia tampoco se la merecen. ¿Cómo atravesar la zona de riesgo? La zona de oscuridad. 4. ¿Debo cambiar mi percepción en medio de la transición? Fe no niega la realidad. El problema es tal como lo vemos. La diferencia es el enfoque. Dios nos niega la realidad, pero en Cristo vemos con sus ojos desde su perspectiva. Porque la mente de Cristo opera de un ámbito invisible que se manifiesta en lo visible. Por eso es que necesitas la fe para ver lo invisible y poseer lo imposible. Porque por medio de la fe tú puedes lograr ver lo invisible y llegar a poseer lo imposible. La fe es una fuerza espiritual para bregar con lo que no se ve a simple vista y con lo que no se puede conquistar con fuerzas humanas. Es pues la fe de la certeza de lo que te espera, la convicción de lo que no se ve. Diga: tengo fe para ver lo invisible y poseer lo imposible. Pero la fe necesita una voz legal para operar. Jesús declaró: nunca más ores para adentro. Usa tu voz para declarar la palabra, porque la fe necesita una voz audible para llamar las cosas que no son como si fuesen. Si tú determinas tu gloria futura cuando declaras palabras de fe sobre tu vida, basada en la palabra de Dios que reposa sobre de ti. Por eso en el Job dice, capítulo 8, versículos 5 a 7: si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Si en el año 2014 fue insignificante, fue escasoso, fue doloroso, fue mínimo la cosa, fue duro y difícil, en este año 2015, para nosotros Dios dice, será un año de logros, de cosas mejores. Aumentarás, crecerás, prosperarás, serás multiplicado y ensancharás iglesias dentro de la familia. Job capítulo 8, versículos 5 a 7. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, enfoque, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Israel se paró antes de entrar a la tierra, dijo: hay gigantes. Era una realidad, pero Dios había dicho a la tierra prometida: es vuestra. El problema no era cómo lo veían, sino cómo se sentían, dijeron, y nosotros parecíamos langosta. La fe no niega a los gigantes, pero sabe que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y la Biblia dice que
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esos son los dos filos, que lo que confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, lo que diga se te hará hecho, creado y manifiesto. Número 5. Antes de pasar por la tormenta, se impartirá lo nuevo del Señor. Dios le impartió un milagro antes de la tormenta, pero ellos no lo entendieron. Cuidado con los milagros, porque a veces los próximos es que tu fe será probada. En la tormenta es muy difícil aprender y realizar cambios en momentos de presión. Son las peores decisiones, la mejor manera de estar tranquilos y salir de la zona de comodidad. Jesús se levantó, cayó la tormenta y dijo: hombres de poca fe, todavía no tienen fe. Tú notarás que en la secuencia de los milagros hechos por Jesús, vemos que no fueron por las personas en sí, sino para enseñar fe a sus discípulos. Valora lo que Dios te enseña. Nadie podrá acompañarte en la próxima tormenta, solo el Señor. Hay tormentas que esperan la voz del Padre a través de tu boca. Dios no te explicará más, serás probado en lo que vendrá. Él estará contigo, pero allí no hay tiempo para aprender, solo para liberar de ti lo que Dios se te fue impartido. ¿Sabes que la iglesia no necesita avivamiento? Porque no está muerta. La iglesia duerme y necesita levantarse de los sueños y liberar de ella todo lo que Dios le ha sido impartido. Escucha esto bien, porque en bendición de Dios te enseñará en crisis, Dios te impartirá. Cuando estemos bendecidos o estamos bendecidos, Dios nos da las palabras proféticas para que guardemos, atesoremos principios y luego los decretemos y los ejercitemos en la prueba. Pero en la prueba, Dios te impartirá sobrenaturalmente lo que necesitas para cruzar sin pasar por una enseñanza previa. Hay cosas que nos aprenden, se agarran en el proceso de las cosas. O sea, la experiencia te da la lección, no la lección es la experiencia. Pablo le dijo a Timoteo: activa los dones que te impartí, y eso es lo que dice Dios en medio de tu crisis. Activa tus dones, activa tus talentos, tus capacidades, y vuelve a soñar, porque ya yo deposité en ti todo lo que tú necesitas para triunfar. Hay cosas de Dios que nunca aprenderás, te serán impartidas y luego lo entenderás. Eso se le llama la suministración del Espíritu Santo. Si Dios espera enseñarnos todo, moriríamos en la mitad de los logros. Tú te preguntas en circunstancias: ¿y cómo vino esto? Fue la impartición del Espíritu de Dios. Dios te llevará a la paz, la tormenta pasará y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti. La gente no quiere arriesgarse, huyen de la zona de riesgo, pero los riesgos deben ser tomados, porque el peligro más grande de la vida es no arriesgarse a nada. La persona que no se arriesga no logra y no alcanza nada. Dígale a alguien: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado es una imitación divina. No viene por iniciativa propia, es un señalamiento profético de Dios, donde Dios está a punto de cambiar nuestra zona de riesgo en una aventura de fe y de nuevas conquistas. Ahora te explico algo. La fe trabaja cuando tú no sabes cómo va a acontecer. La fe trabaja cuando tú no sabes dónde va a ocurrir, en qué tiempo, en qué mes y en qué año vendrá la manifestación. La fe trabaja cuando todavía las cosas no han sucedido y en el durante tú estás en el lado opuesto de tu victoria y tu conquista. Estás en otra página, en otro estatus, en otra condición. Diga: todavía no ha sucedido, pero Dios te dice: pasemos al otro lado. Entonces te vieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Atreve hoy a tomar ese paso, esa decisión. Determínate hoy a cruzar y abrazar la invitación de Dios. Ahora tú miras el nuevo año 2015 y cuando lees pasemos al otro lado, esto indica un nuevo tiempo, una nueva temporada y estación espiritual. Son tiempos oportunos, nuevas oportunidades y puertas abiertas, ventanas hacia nuevos horizontes, nuevos caminos por caminar, tiempo de cambios que vendrán para crecimiento y multiplicación. Pero recuerda, cada nivel de crecimiento requiere una transición y cada transición requiere tiempo de cambios. Transicional es entrar en expansión, estancharse, movilización. Transicional es renunciar a lo estático y a lo rutinario y a lo conocido. Verdadera transición es cambio interno. Alguien dijo:
Si quieres lograr lo que aún no has alcanzado, necesitas hacer lo que aún no has entendido. El problema es que nos resistimos a los cambios, estamos en negación, y mientras estemos en negación, postergamos la realidad y más sufriremos los cambios. Y oiga bien, la persona que no sabe manejar cambios será un ridículo frente a la gente de su influencia. Dígale a alguien, no te quedes atrás, pasemos al otro lado y crucemos la zona de riesgo. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque ya entendimos, Señor, lo que tú quieres para que crucemos este lugar, Señor. Te damos gracias con mi amada esposa Patricia por haber este año 2014 haber tomado tu decisión, haberlo apegado a tu palabra, Señor. Y fuimos fieles contigo, Señor, con tu palabra. Y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado cada día. Te pedimos por nuestros hermanos, nuestros familiares, que entiendan realmente lo que es la palabra de Dios, y nuestros amigos, nuestras amistades, Señor. Te lo pedimos en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.